Bueno, hola, ¿cómo están? Lo prometido es deuda y en este día especial que nuestra nación está celebrando, ¿verdad? El Día del Presidente, agradecidos porque pues vivimos en esta nación que nos ha dado grandes oportunidades. En lo personal, pues estoy agradecido hasta este día, ¿verdad? Todo lo bueno que ha sido el Señor para con nosotros. Es un día lluvioso, toda esta semana va a estar con lluvias, pero eso no nos impide compartir y reflexionar pues en un tema que, como les dije anteriormente, en el anterior video, era sobre mi responsabilidad como cristiano, su responsabilidad como ciudadano ante nuestras autoridades establecidas, ¿verdad? Entonces, vamos a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, en este momento yo quiero leerles en la carta a los Romanos, capítulo 13, y vamos a leer, por el tiempo, pues no me puedo concentrar mucho, ¿verdad? En estos 7 versículos, pero a grosso modo vamos a darle lectura, ¿verdad? Y dice así, claramente. Busque su Biblia, por favor, y lea conmigo, ¿verdad? Para así usted va a tener mucho más conocimiento, ¿verdad? Y aprendizaje en la palabra del Señor. Romanos 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer, dice la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu vida, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar, fíjense bien, pagar a todos los que debéis. Si usted debe, pague por favor. Si debe al IRS, pague, está diciendo San Pablo. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Interesante las palabras del apóstol San Pablo, la importancia de cuál es mi responsabilidad hoy que estamos celebrando, ¿verdad? El Día del Presidente. A muchos no les gusta al presidente Donald Trump y le han criticado, le han hecho memes y han dicho cosas feas, horribles de este presidente que tenemos, pero fue elegido ¿por quién? Por la mayoría, por el voto electoral, por el proceso democrático que esta nación de los Estados Unidos tiene, y muchos no les gusta. Entonces, pero no porque no me guste a mí tal persona, yo voy a salir a las calles, yo voy a ir a protestar y hacer desórdenes, ¿verdad? Como lo hemos visto hoy en día. La Biblia dice claramente, sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. Lo dice Dios. Fíjese que quiero hacer un relato histórico. Israel era gobernado, dirigido por el Señor. Le dio una ley, le dio la Torá. Pero como las otras naciones tenían un rey físico, cayeron en esa desgracia, por decirlo así, de pedirle a Moisés que le diera un rey humano, como las otras naciones. Y creo que ahí, en lo personal, creo que ahí comienza a caer el pueblo de Israel al querer imitar a las otras naciones, de tener un rey. Cuando para Dios no fue sorpresa. Él lo sabe todo. Pero dice la palabra que le dolió en su corazón al deseo del pueblo, porque relegaron al Señor y prefirieron tener a un rey humano como las otras naciones. Entonces, y vemos los problemas que tuvieron los reyes, Saúl, Salomón, ¿verdad? Y entonces Dios les da en el monte Sinaí el decálogo, la Torá, la ley de Dios. Y la ley existe para que haya un orden social, para que haya justicia social. Pero si nosotros quebrantamos la ley, nos metemos en problemas, ¿verdad? Hoy es tan vergonzoso ver a gente que no le da pena robar a media luz. Y usted ha visto en las noticias, ¿va?, cómo se meten los grupos a robar. Se aprovechan del caos que hay en las calles y se meten a las tiendas a robar, a asaltar. No les pueden decir nada, ¿verdad? Porque lo dicen, no, pues la policía comienza a ser acusada de ser racistas, violentos, cuando la misma palabra dice, si quieres alabanza de la ley, obedece, si no, pagaremos las consecuencias. Entonces, ¿por qué existe la ley? Para que haya un orden social, mi querido amigo, mi querida amiga. Y el cristiano tiene toda su responsabilidad de ser un ejemplo ante la sociedad. En cuanto a esto, de ser respetuosos con la ley. Un cristiano no tiene que andar haciendo marchas en las calles. Debería darle vergüenza, ¿verdad? Porque Jesús no actuó de esa manera. Los discípulos no actuaron de esa manera ante la autoridad romana. Y hablando de los romanos, ellos son los expertos por la cual hoy en día nosotros tenemos sus leyes, ¿va? Entonces, ellos establecieron la ley romana, el decálogo romano. Yo no soy experto en leyes, pero los que conocen de leyes podrán hablar y podrán entender esta parte, ¿verdad? ¿Por qué existe la ley? Entonces, durante el tiempo de Jesucristo, entre el 20 y el 30% de su población eran esclavos. Y usted sabe que un esclavo no tiene derechos. Decir, vamos a ir ¿verdad?, a votar, por decirlo así. Sino que eran los ciudadanos romanos quienes elegían a sus autoridades o creaban leyes en las asambleas a través del magistrado, ¿verdad? Entonces, es una vergüenza, ¿verdad?, ver, por lo menos yo como hispano en Estados Unidos viviendo muchos años, lo primero que yo aprendí fue a respetar la ley de tránsito. Antes
Cuando yo vine por los años 80, el cruzar en medio de la calle, si un policía te miraba, te ponía un ticket, una multa. Hoy no. Hoy les vale un pepino, ¿verdad? Se pasa el driver, la luz roja. Aún pasándote la luz amarilla, me acuerdo que el policía te paraba. O ponerte en la luz, en esa franja roja donde no tienes que parquearte, ¿va? Y esa es costumbre hoy en día. Entonces, el derecho romano, hoy en día, pues los abogados usan parte de esa ley. Entonces, la Biblia habla de que nosotros tenemos que ser obedientes a la autoridad establecida por Dios. Solamente cuando un gobierno está en contra de los principios de la palabra de Dios, no tenemos que ser obedientes. Y hay un caso en el libro de los Hechos que nos habla de que el concilio prohibió a los discípulos no hablar de Jesús. Pero ¿qué dijeron ellos? Ellos dijeron claramente que ellos iban a ser obedientes a Dios primero antes que los hombres. Y lo soltaron, ¿verdad? Y ellos continuaron el mensaje del evangelio en el primer siglo, ¿verdad? Después que el Señor resucitó. Pero por esa razón eran perseguidos los discípulos. Porque el Señor les había dado una comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Pero los judíos, a través del Sanedrín, ¿verdad?, los intimidaron y les prohibieron hablar de Jesús. Y ellos dijeron no. Si gusta, vamos a leer ese versículo. Está en Hechos capítulo 5, versículo 24. Aquí tengo mi nota. En Hechos 5, 29, perdón. Hechos 5, 29. Cuando un ciudadano cristiano no debe obedecer a un gobernante. Y mire cómo fue la actitud de ellos, que dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso les digo, cuando un gobierno está en contra de los valores absolutos de Dios, de la palabra, nosotros no tenemos que ser obedientes. Claro, no está diciendo que tenemos que tomar las armas, ¿verdad? Y a derrocar el gobierno. Es cuando más tenemos que orar a través de nuestras disciplinas cristianas. En esos países, como lo he dicho anteriormente, países comunistas, es prohibido leer la palabra en público, es prohibido compartir el evangelio en las calles. Pero aquí tenemos la plena libertad del primer amendment, ¿verdad?, que nos permite creer en Dios a cualquier religión que usted tenga. Pero hoy en día tenemos un peligro, ¿verdad?, donde Europa está llena de inmigrantes y los musulmanes están tomando control en el gobierno, y aquí lo estamos viendo eso. Entonces es un peligro porque ellos están imponiendo sus tradiciones, su religión, su fe. Pero no va a ser un cristiano, le cierran las puertas. Eso es un peligro. Así que alerta, mi querido amigo que me ve, hay que obedecer a Dios, porque las autoridades han sido puestas por Dios y nosotros tenemos que obedecer a ellos. Nos guste o no nos guste, tenemos que orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente, dice la palabra de Dios, en nuestras ciudades. Cuando usted obedece a Dios y obedece a las autoridades, nuestras ciudades van a estar en paz y tendremos una justicia social. Que Dios les bendiga. Adiós.